Semana 57, esta es la semana 57. Durante 57 semanas hemos caminado verso a verso en el libro de Romanos, semana 57. Y la semana pasada, ve que están mal portados, la semana pasada vimos que Pablo inicia el capítulo 10, diciendo que que mis hermanos judíos no se convierten, no quieren, no creen. Solamente un 10% de los judíos realmente es un judío practicante, lo que llaman judío ortodoxo. Un 10% no son ni 2,5 millones en este momento. Y en el momento en que Pablo está escribiendo la carta, Pablo está diciendo que los hermanos, que los judíos son gente que tiene un celo por Dios, un celo, un gran entusiasmo, dedicación, pero que están muy mal orientados. Pablo inicia los primeros 4 capítulos diciendo esto. Entonces esto nos dio pie para entender que los seres humanos vamos a buscar la manera de tratar de creer en algo. Yo quiero que esta mañana usted le ponga atención a esto para que de alguna forma podamos juntos entender que vamos a demostrar, por decirlo de una forma tal vez un poquito, pues así como violenta, vamos a demostrar que si usted no está siguiendo, por definición, lo que la palabra nos enseña, usted está siguiendo su propia religión. Y eso es muy complejo, porque de alguna forma, lo que Pablo nos lleva a entender a través del versículo 1, el versículo 2, el 3 y el 4, que nos lleva a entender es que la gente está buscando creer que de esa manera se justifica, que de esa forma se justifica. Y cuando estamos entendiendo que la gente está creyendo que se justifica de la forma en que lo está haciendo, pues entonces es muy complicado, porque estamos hablando de la justificación. Y cuando una persona cree que es buena, ya no hay nada que hacer. Dice que llegó el nuevo director de la cárcel a la cárcel, y entonces encontró a Federico Acuña en el primer cubículo, en la primera jaula se encontró a Federico Acuña y le dice: don Federico, ¿qué está haciendo usted aquí? Y le dice: no, es que es una injusticia lo que me hicieron a mí. Es una injusticia, usted no se imagina lo que me hicieron a mí. A mí me hicieron una cama y claro, cuando me montaron la cama, el culpable soy yo, el que está en la cárcel soy yo. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Y sigue el siguiente, va a la siguiente jaula, ¿verdad? Y en la siguiente jaula se encuentra a Tavo Monje, y le dice a Tavo Monje, le dice: mire, don Gustavo, ¿qué está haciendo usted aquí? Ah, no, es que me acusan de un crimen que yo no he cometido. ¿Cómo es posible? Dice: la bala se perdió y mató a los chiquitos y me acusan a mí de un crimen que yo no he cometido. Yo no he cometido ese crimen. Se van a la tercera jaula y se encuentran a Ernesto Escalona. Y en la tercera jaula, Ernesto Escalona les dice: no, es que es un fraude fiscal, y en el fraude fiscal el único que hacía la contabilidad era yo, y entonces me cae todo a mí, pero yo no he hecho nada. Y claro, el nuevo director de la cárcel, cuando llega a la cárcel de Víctor Villalobos, le pregunta a don Víctor: ¿usted qué hace aquí? Le dice: nada, yo soy el único culpable de que yo realmente necesito estar aquí, yo soy un desgraciado. Yo soy un desgraciado. Yo merezco estar aquí. Y entonces vino el gobernador, y cuando se va a la oficina, llama al alguacil, el que tiene las llaves llama al alguacil, llama y le dice: Jorge, venga, hágame un favor, sáqueme a Víctor Villalobos de esa cárcel. ¿No ve que se va a curtir con esa gente tan pura que está ahí? Se va a infectar de ser tan bueno. O sea, yo quiero que usted me entienda que lo que está en juego es su alma. Yo quiero que usted me entienda que lo que está en juego es su salvación. Y realmente técnicamente no se sabe el momento de cuándo usted ha sido salvo. Lo que se sabe es
que usted empezó a creer. Eso es lo que sí se sabe. Usted empezó a creer. Y usted empezó a creer en las palabras que el Señor le dice. Y yo quiero que usted me entienda que sin ninguna mala intención, usted fue formado por Dios. Y Dios no miente. Cuando Dios dice en Eclesiastés 3:11, sin embargo, Dios lo hizo hermoso, todo lo hizo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Con solamente esto, usted tiene que tener en su corazón alguna inquietud, alguna inquietud, porque la palabra de Dios dice que es Dios quien puso en usted la idea de pensar que hay algo más allá, o qué valor o qué sentido tiene la vida a partir del hecho de entender que Dios existe. Pero aún así, y aquí viene la bronca, damas y caballeros, aquí viene el problema. Aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. O sea, la palabra dice que Dios ha puesto en usted la idea de que hay que creer en algo, de que usted no está solo en este mundo, que usted no se inventó solo. Que tiene que haber algo más allá. Dice la palabra que sí, que es Dios quien puso en usted eso. Ahora, yo quiero que usted me comprenda que lo que yo estoy tratando es de que usted capte de que lo que Pablo inicia diciendo en Romanos 1, en Romanos 10:1, Romanos 10:2, Romanos 10:3 y Romanos 10:4 es que de lo que la gente haga con esto, dice, ¿a dónde va a pasar? ¿A dónde va a pasar la eternidad? ¿A dónde va a pasar la eternidad? Paulita, ok, no, se pasó mucho, un segundo. ¿Se pegó? Vamos a... Ok, no, sí, perdón, estaba bien ahí. ¿Por qué está pegado? Ahí. Ahora, estamos entendiendo, y lo que para mí es importante es que usted entienda que Pablo da por sentado que usted entiende esto. Y se lo digo así porque es el Espíritu Santo quien está hablando a través del apóstol Pablo. Y para la gente de Roma, Pablo está diciendo, lástima, esta gente tan dedicada que es. Yo les explicaba la semana pasada que los fariseos, que la religión judía es perfecta. La religión judía no se les va absolutamente nada. Los judíos saben cuántos pasos dar. No pueden dar más de 1000 pasos, porque si dan que son 1000 pasos ya pecaron. Los judíos, no, yo les conté el cuento del ascensor. El sábado no hay quien opere un ascensor porque no hay que poner a trabajar a nadie. En fin, 1000 cosas. Ellos al día de hoy creen que ellos son salvos por ser judíos y que ellos son salvos por las obras que tienen, por causa de la ley judía. Entonces, lo siguiente que me interesa que usted me entienda, hermanos y hermanas, esta mañana, es que la Biblia dice que si una persona no sabe qué hacer con esa realidad de la eternidad que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, si usted no sabe qué hacer, usted va a buscar por sí mismo, se va a hacer su propio enredo, se va a hacer su propia forma de creer, Paulita, no me pasa, véalo, dice así,
Romanos 2:14. Cuando los gentiles que no tienen la ley. ¿Cómo sé yo que esto lo escribió el Espíritu Santo? Porque es demasiado inteligente, es demasiado perfecto la forma en que está escrito, en donde inmediatamente surge la pregunta, pero una persona que nunca oyó hablar de Cristo, que no, dice la palabra, que cuando los gentiles que no tienen la ley, no la tienen. Recuerde que estamos hablando de la ley de Moisés. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué dice que las personas sin la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley? ¿Saben por qué dice eso? Porque la ley es perfecta. Porque la ley no se sale de la realidad dinámica de Dios. No se sale de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona tiene la oportunidad de tomar algo ajeno, voy a decir un ejemplo que me sirve para ilustrar esto. Cuando una persona tiene la oportunidad de tomar algo ajeno y no conoce la ley y dice, no, yo creo que yo no debería de quitarle algo a una persona que no es mío. Está funcionando, está actuando conforme a la ley. ¿Por qué? Porque la ley obedece a esa lógica dinámica absoluta de Dios que no tiene nada que ver con religión. Absolutamente. El peor error de la gente es seguir creyendo que la religión va a transformar su vida, que la religión lo va a hacer buena gente. Entonces note que el texto dice, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, ¿son qué? Ok, pero recuerde que estamos hablando de los aspectos naturales que se parecen, que se comparan, que se dan, que tienen que ver con la ley. Y eso está fácil. Y Pablo dice, pues entonces, vamos al siguiente. Paulita, a ver si pasa. Ahí, ¿quién cambió, usted o yo? Usted. Dice 2:15, Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Noten que es aquí donde el peligro tan grande de querer seguir viendo, es que ellos son evangélicos y ellos no creen en eso. Ellos son católicos, ellos creen en esto y en esto. Es muy peligroso, porque note que en el versículo 15, que por cierto aquí no se cambió, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Pero note que dice que escrita en el corazón. Devuélvase una, Pau, devuélvase una. Vea que dice que la ley es escrita en sus corazones, pero note que en el 14 dice, cuando los gentiles no tienen la ley. ¿Está viendo? ¿Lo está viendo conmigo? O sea, está diciendo en el 15 que está escrita en el corazón, pero que también en el 14 dice que no la tenemos. O sea, vean que en ninguna parte, en ningún lado, Dios está hablando de religión. Noten que simplemente lo que Dios está haciendo es mostrándonos que un ser humano tiene en su corazón la posibilidad, de alguna manera, de obedecer a lo que naturalmente Dios ha escrito sobre una realidad que tiene que ver con la vida de todos y funcionar de una manera sana. Eso es lo que la palabra está diciendo. Ni siquiera está hablando de que los evangélicos o los católicos, no. Fíjense que nada más está diciendo, una persona no mata a un chiquito, una persona no mata a un animal por matarlo simplemente por el gusto del placer de ver al animal sufrir. Hay algo malo ahí cuando alguien hace eso. Una persona no agarra un bebé delante de sus papás y lo mete al horno y lo cocina para que los papás sufran. Eso no. ¿Por qué? Porque dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia. Y aquí viene la parte que me interesa que usted se dé cuenta, que cualquiera de nosotros
o se encausa hacia lo de Dios o se mete en lo que quiera. Véalo. Dice, y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos. Vamos a la siguiente, porfa. La semana pasada, cuando terminamos los versículos que nos tocaban ver, Pablo termina con esta frase. Paula. Pablo termina con esta frase. Sin embargo, para atrás. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual entregó la ley. O sea, le estoy mostrando que la ley de Dios en el corazón humano es algo que no tiene nada que ver con religión, y que si la gente obedece a su conciencia a partir de entender que lo que hace, lo hace, está bien, está mal, su conciencia lo acusa, su conciencia lo defiende y la sigue. La palabra dice que está siguiendo la ley de Dios que está en su corazón, pero dice la palabra que hasta esa ley ya fue abolida. Vea lo complicado de querer yo pensar que yo le puedo decir a Dios cómo yo veo las cosas. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Obviamente, una persona que vivía allá en no sé en dónde, que no tenía la ley, no robó, no mató, no mintió, pero no hizo nada. Y el que falla en una, falla en todas. Siguiente, el mismo texto, otra versión. Biblia, lenguaje actual, dice: Dios ya nos, porfa, Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Vea qué versión más interesante. Biblia, lenguaje actual. Dios ya no nos acepta por obedecer la ley. Ve qué interesante eso. Qué forma de decirlo. Ahora solo acepta a los que confían en Cristo. Punto. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. Una más, pa. Aquí tengo otra versión, que es la versión Reina Valera, que es la que la mayoría de ustedes conocen. Pues noten, el fin. Esa palabra fin no es fin de término, es fin de propósito. ¿Sí están viéndolo? No es fin de término. El fin de la ley es Cristo. O sea, a ver, armemos aquí, porque yo sé que esto junto se presta para que uno diga que raro, no, es que está muy cantinfriado. Vea, Pablo viene hablando a los judíos. Pablo dice que los judíos son muy lindos, que él los ama con todo su corazón y que tienen unas ganas y un celo y un entusiasmo por Dios, pero hacen de todo menos lo que hay que hacer. Entonces Pablo está diciendo que lamentablemente lo que no entienden es que ya ninguna ley funciona. Ni la ley de la religión, ni la ley de Moisés, ni ser evangélico, ni ser católico, nada sirve. No sirve para nada. Porque Cristo lo es todo. El Señor Jesús lo es todo. Porque lo que usted necesita es ser salvo. Usted necesita ser salvo primero, gracias a Dios. Gracias a Dios, usted necesita ser salvo del monstruito que vive en usted. Qué bárbaros más pentecostales, ¿eh? No, yo no tengo ningún monstruito, eso es mentira. Yo soy una persona buena gente. Ese es el monstruito. Ese es el monstruito. De ese monstruito estoy hablando. Que lo hace usted creer que porque usted trabaja mucho, porque usted se ordenó, porque usted es buena gente, porque no dice malas palabras,
usted es bueno. Y la palabra dice al final que si usted no hizo nada malo y tampoco hizo nada, tampoco sirvió para nada. Entonces, estamos en. Entonces, viene la siguiente. Pasemos para que vean esto. Vean esto. Aquí viene una. Vamos uno por uno. Usted entendió que el asunto es por el Señor. Usted entendió que el asunto no es un asunto que usted pueda cumplir con algo. A muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nos hace mucha falta orar más y ayunar más. El que me diga amén no viene a la fiesta de Navidad. Hermanos, nos hace mucha falta muchas cosas, pero no es cierto que una persona que ora 5 horas, ya, gracias papi, está mejor que una persona que oró 10 minutos. Eso no es cierto. Cuando una persona necesita orar 5 horas, es muy probable que el peso en su corazón sea tan grande que necesite orar bastante para poder entrar en una condición de catarsis, para poder sentirse bien consigo misma y pensar que ya Dios lo liberó. Yo lo veo de otra perspectiva. Yo no lo veo como algo que necesariamente sea así. El problema es, damas y caballeros, que la gente se impone una cantidad de rituales y de cosas que tratan de imponérselas a otras personas. Lo malo no es que usted no ore. No, eso no está mal. Todos tenemos que orar y buscar de Dios. Lo malo es que usted ore, ya sea 10 horas o 2 minutos, y Dios no le conteste. Pregúntese por qué. Si usted ora a las 2 de la, usted ora a la 1 de la mañana y porque usted dice que el Señor me levantó, el Espíritu Santo me levantó a la 1 de la mañana y yo empecé a orar y me dieron las 7. Y va a pasar todo el día con sueño. Eso está mal. Mire, si Dios le habló y le contestó y le dio respuesta a su vida, sígalo haciendo. Está rudo. ¿Por qué Dios lo hace? Es un asunto suyo. Pero noten que muchas de estas respuestas alrededor de estas 4 preguntas dicen cuál es la ley o cuál es la religión que usted está siguiendo. Y yo no sé porque he estado conversando con una persona que quiere venir a la iglesia y nos contactó por medio de Facebook. Y ya está viniendo hoy estamos en diciembre. Como yo empezamos a hablar como en qué, como en agosto, y no ha venido una sola vez. Hermanos, por favor, entendamos algo. ¿Ah? A ver, vean, pónganme atención. La gente está cansada de la religión, está harta. Aquí vino una pareja un día de estos, casualmente estaban aquí donde están sentados, Graviela y Víctor. Estaban sentados ahí. Y en un momento del culto, ella le dijo a él, yo lo vi, porque yo lo escuché, estaba aquí parado adelante. Le dice, ve, aquí no piden plata. O sea, hermanos, perdón, yo quiero que usted me entienda que la gente está harta de la religión. O sea, a mí no me dice nada bueno que nos digan a nosotros que somos una iglesia que no pedimos plata. Eso no me dice a mí nada bueno de nosotros. ¿Sí me doy a entender? Pero yo oigo a la gente. Ayer hablé con un famosísimo líder de jóvenes de este planeta, San Ramón, porque San Ramón ya es un planeta, no es otro país, ¿verdad? Ayer hablé con un famoso líder de jóvenes, fue muy famoso, don Adrúa lo conoce, y él me decía,
¿cómo hago? Dios mío, ¿cómo hago? Es que es cierto. Miren, hemos pasado tanto tiempo haciendo cosas que no había que hacer y nunca frente a la palabra de Dios, que el día que intentamos pensar en volver a la palabra de Dios, el asunto cuesta un mundo. Entonces estas 4 preguntas que están aquí son las 4 preguntas que de alguna forma tienen que hacernos entender qué es o qué o para qué, por qué, cuál es la razón, y eso va a revelar cuál es la ley que yo estoy siguiendo. Cuando a mí me dicen, es que no puedo ir a la iglesia, ahí llego, cuando pueda. O sea, se llama, estoy siguiendo la ley del tiempo libre. Cuando le dicen a uno, es que yo leo la Biblia, pero yo no le encuentro nada así como, es que me da mucho sueño, es que yo me pongo a leer y no sé por dónde empezar y me enredo, y entonces, cuando yo oigo eso, esa gente está siguiendo la ley, se llama la ley del cómic. Como no es un cómic, no es interesante, no es bonito. Se llama orgullo, se llama soberbia. Nosotros leemos la palabra de Dios y seguimos la palabra de Dios para quitarnos nuestros propios pensamientos de la cabeza. ¿Alguien me está escuchando? Si alguno de ustedes está pensando que nosotros leemos la Biblia para pensar bonito, se equivocó. No, estamos buscando sustituir el pensamiento nuestro con el pensamiento de Dios. Porque el pensamiento nuestro falla muchísimo. ¿Vieran el mío? Aquí está. El problema es esta ley. El problema es esta ley, damas y caballeros, la que nos tiene a nosotros viendo las cosas. Entonces Pablo lleno, miren, perdónenme, lleno de ternura, porque yo no podría verlo de otra manera, lleno de cariño, lleno de ternura, lleno de una forma, no sé, lleno del Espíritu Santo. Dice, miren, gente, cualquier ley que usted siga exige obediencia. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el único que ha podido cumplir con la única ley perfecta que existe, adivinen quién es: Cristo. Entonces, a partir del verso 5 en adelante, Pablo dice, miren, vean qué fácil que es esto. Esto es muy sencillo, gente. Usted no puede, usted tiene que dejarse llevar por Dios. Usted no puede seguir metiéndose en la cabeza que usted le va a decir a Dios qué es y cómo Dios tiene que hacerlo a usted, cómo Dios tiene que cambiarme a mí. Porque dice, pero la justicia que se basa en la fe afirma. Oigan que me gusta mucho esa nueva traducción viviente por lo sencillo de la expresión. Pero la justicia que se basa en la fe afirma. No digas en tu corazón. Cállese internamente. Cállese. No digas en tu corazón. Ahí está. Yo no vengo a culto, estoy usando los ejemplos de la iglesia porque son los más comunes a nosotros y con las cosas que más lidiamos, pero realmente hay otro montón de cosas que podrían ilustrar de qué estamos hablando. Yo no llego al culto, a la música, porque a mí no me gusta cantar. Si me queda tiempo me congrego. Yo no doy plata en la iglesia porque la iglesia tiene mucha plata. Yo no hago nada en la iglesia porque a mí no me gusta que me pongan a limpiar baños.
Yo llego a la iglesia, oigo la palabra y me voy porque a mí me interesa que nadie me hable. Es más, me siento allá en la pura esquina. No, nada que ver, o sea, es un ejemplo. Usted me está oyendo el corazón de Federico, el corazón de cada uno de nosotros. No, ¿lo está viendo conmigo? No digas en tu corazón, ¿lo está viendo conmigo? No digas en tu corazón. ¿Qué es lo que pasa? Que en mi corazón yo digo, voy a ir a la iglesia. Pero es que no es voy a ir a la iglesia. Usted sabe que estamos hablando de Romanos verso a verso. El libro de Romanos fue el libro que produjo la Reforma Protestante. Usted sabe que el Espíritu Santo quiere hacer algo con usted, pero usted lo lleva al paso que usted lleva las cosas al paso que usted quiere llevar las cosas. Porque usted piensa que está bien. Ahora, Pablo se va todavía más profundo y Pablo dice, no digas en tu corazón, tengo que ir hasta el cielo a ver cómo se resuelven las cosas. Aquí entran todos los que religiosamente pagamos penitencias. Para bajar a Cristo. Verso 7. ¿Quién bajará del abismo? ¿Para qué? Para hacer subir a Cristo. Es la gente que cree que puede hacer algo. Por eso es tan peligroso cuando una persona dice, yo ya no fumo. Vieran que yo fumé 40 años y vieran que ya no fumo. Entonces vieran ustedes que, usted no está en función de por eso es que mejor quedarse callado. Porque Dios no está pensando. Dios dice, qué tirada lástima. Mejor hubiera seguido fumando. Porque cuando estaba fumando era como más tranquilo. Me doy a entender. Cualquier cosa que produzca no propia justicia es muy peligrosa. Porque ahí está. Este edificio fue testigo por muchos años de personas que venían a contar de las cosas que no hicieron y sí hicieron y ya no están ni siquiera siguiendo al Señor. Porque no se trata de la justificación de las cosas que no hicimos. ¿Acaso fue Dios quien nos metió en las cosas? ¿Todo por qué? Por mi propia ley. Mi propia ley, ¿cuál es mi propia ley? ¿Qué dice la Biblia? Tampoco sirve. Entonces viene Pablo y dice, miren, vean qué fácil es esto, es sencillo, vean qué fácil, vean. El mensaje está muy cerca del corazón de cada uno de nosotros. En realidad dice, el mensaje está cerca de ti. Está en tus propios labios, en tu corazón. Ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Entonces, Pablo está diciendo, primero dice, no digas en tu corazón. Recuerden, no digas en tu corazón. ¿Qué dijo? No digas en tu corazón, voy a orar 5 horas, voy a dejar de fumar, voy a dejar de ver, voy a dejar de hacer, no digas en tu corazón que yo tengo la respuesta. Dice, está en tus labios y en tu corazón. Ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Y viene un texto muy mal usado por nosotros los evangélicos, por nosotros los cristianos. Si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo envió de los muertos, serás salvo. ¿Ven qué fácil? Se ve muy fácil. Ahí dice que se va a salvar todo el mundo. No. No. Ahí no dice eso. Ahí dice que una persona que pueda confesar a Cristo es una persona que creyó algo en su corazón que antes no creía. Eso es lo que dice ahí. Pero ¿por qué no? Ahí no dice eso. Véalo, vea el verso 11, verso 10. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. Y hasta que vos no crees en tu corazón, de tu boca no sale la invocación a Cristo. Porque todo el mundo dice,
La gente igual dice fue mi alma y fue tal que decir Cristo Jesús por Jesucristo. El nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesús, todo el mundo lo dice. Y esa gente lo dice, no son salvos. ¿Alguien me está escuchando? Aunque esté medio dormido. Entonces, perdón, es como una cáscara de banano. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó ante los muertos, serás salvo. Pero es que lo que pasa es que creer eso en el corazón se las trae. Se las trae. Pues es por creer en tu corazón. Es más, ¿quieren que les diga algo? Entre la primera parte del versículo 10:10 y la segunda parte del versículo 10:10 hay al menos de 5 a 7 años. ¿Alguien me está escuchando? Y Pablo sigue. Pablo profundiza más porque Pablo dice, y creer para Dios, creer para la Biblia, creer para el Espíritu Santo. Cuando yo estoy hablando de creer, cuando yo estoy hablando de qué significa creer, cómo Dios quiere que yo entienda creer, es que yo renuncie completamente a mí y confíe. Todo el que confíe en Él jamás, y noten la palabra que usa esa versión. Me parece interesante esa palabra. La palabra que usa Reina Valera es avergonzado. Y esa usa la palabra deshonrado. Son sinónimos en algún sentido. Pero noten que para la Biblia, para Dios, para el Espíritu Santo, para Pablo, todo el que confíe en Él. A ver, ¿confía en quién? ¿Ven por qué dice el que diga? No digas en tu corazón, no lo digas. En el momento que usted le dice en su corazón, yo ya andaba en un supermercado y me ponen una alcancía y me dicen, es que estamos ayudando a los no sé qué, no sé cuánto. Ya di la vuelta, sin un mandado, volví a entrar y me dice la muchacha, es que estamos ayudando, la siguiente caja, es que estamos ayudando en otra vez la alcancía. Ya di. Ya, la tercera vez que tuve que ir al día siguiente ya me sentí mal, tuve que volver a dar. O sea, entiéndanme, o sea, la religión nos está matando, pero la peor religión de Maureen, la peor religión de Flori, la peor religión de nosotros. Por ejemplo, ¿quién le dijo a usted que Dios quiere que usted cruce al 2024 pensando que todo le va a salir bien? No. Dios quiere que usted cruce al 2024 confiando en las promesas de Dios y en el Evangelio. Y el Evangelio nos promete que todo lo que suceda en el 2024 va a ser, ¿para qué? ¿Para qué? Para la gloria de Dios, no para mi beneficio. Me vaya bien o me vaya mal. Y muchas veces cuando me va mal es cuando mejor me está yendo. Entonces cuando a usted le están diciendo en una iglesia que el 2024 está blindado, está sellado y le va a ir de maravilla, póngale cuidado. Porque le están mintiendo. Porque le están centrando las cosas ¿en quién? En mí. Y todo lo que sea para la gloria de Dios es lo único que Dios va a hacer. Entonces fíjense que ya tenemos que Pablo dijo, miren, el problema con ustedes es que la ley ya cumplió su propósito. Número 2, usted no puede hacer nada ni orar 10 horas. ¿Para qué orar 10 horas si yo no contesté? Y ora una y le contesté, oré una.
ore de forma tal que Dios le conteste. Y si no le contesta, pregúntese, ¿por qué será que a mí Dios no me contesta? Ya entendí, entendí. ¿Qué hago? Nada, entienda lo que estamos hablando. Ninguno de nosotros puede hacer nada. Tenemos las cosas claras en nuestra boca y en nuestro corazón. Lo que tenemos que hacer simplemente es creer lo que hay que creer, permitir que la palabra de Dios esté en el corazón de cada uno de nosotros, para que cada vez que nosotros vivamos la vida, las cosas que podamos vivir, podamos decir simplemente: el Señor Jesús es mi Señor, y eso me hace ser salvo. Por lo tanto, verso 12, ya no hay diferencia. Usted sabe lo que es un judío decirle a otro judío: hermano, los judíos se creían, dice la gente que los alemanes, al hacer la raza aria, pensaban que ellos eran la mejor raza del mundo. No, perdón, los judíos hasta el día de hoy piensan que ellos son la mejor raza del mundo porque son la raza de Dios. Acuérdense que cuenta una historia yo les conté eso hace poco, cuenta la historia de un judío que le estaba tirando piedras a una persona, le estaba tirando piedras a Víctor, y le preguntaron: ¿por qué le está tirando piedras a él? ¿A quién? Ahí no hay nadie. Un judío. Que Pablo dijera: ya no hay diferencia entre los que oran 10 horas y ayunan 15 horas, o diezman mucho, diezman poco, ofrendan mucho, ofrendan. No hay ninguna diferencia, porque se trata de la convicción del corazón entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad. Y aquí viene el cierre majestuoso, maravilloso de Pablo: a quienes lo invocan. Invocar, vea, ¿a quiénes lo invocan? Recuérdense que en el texto original no hay números, no existe el 12, lo que existe es una sola idea. No hay diferencia entre los judíos ni gentiles. En ese sentido, ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero la palabra invocar es una super cáscara de banano. ¿Por qué? Porque la invocación, la confesión, es la afirmación de algo. Tengo hambre, afirmé algo. Tengo sueño. Es una afirmación simplemente. Hermanos, invocar es reconocer que hay algo superior a mí y que yo dependo de ese algo superior a mí. Pablo cierra diciendo que solamente, Pablo cierra diciendo: todo el que invoque. Claro, ¿quién es ese todo? ¿Ese todo es todo el mundo? No. Cualquiera puede confesar, pero no todo el que confiesa invoca. Solo el que invoca también confiesa. La invocación al Salvador es la respuesta de la convicción de un corazón agradecido, perdonado, procesado. Eso es. Y solo quien ha sido agradecido, perdonado, procesado, limpiado, oído. ¿Saben qué dice? Bendito sea mi Dios. Bendito sea mi Señor. ¿Saben qué dice? Gracias, Señor, por lo que me diste, por lo que me quitaste.
Eso es un corazón agradecido, eso es un corazón procesado, eso es un corazón que logra invocar el nombre de Dios. O sea, Federico, usted está diciendo que cuando en una iglesia le dicen levante la mano y pase adelante y repita conmigo, a las pruebas me remito, llevamos 50 años haciendo eso. Y toda la gente que nosotros hemos visto que levanta la mano y pasa adelante y hace eso, si toda esa gente estuviera aquí hoy en la mañana, aquí no cabría la gente en este lugar. Porque recuérdense que cualquiera puede confesar, pero la palabra dice que el que invoque el nombre del Señor. Es más, miren que la palabra invocar tiene una raíz muy interesante. Y la invocación, el uso de la palabra invocar implica que la persona se encuentre en un estado de necesidad. Estos textos al 13 de Romanos son sencillamente impresionantes. Pero aquí termino. El año 2024 es un año donde Dios no los va a dejar en paz a ninguno de ustedes. A mí tampoco. Y a cada uno de ustedes Dios le va a poner una responsabilidad porque hay mucha gente que no conoce del Señor. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál es el mejor lugar para encontrar cómo hablarle a una persona del Señor? Romanos 10, completo. Habla de la religión, no sirve para nada. Habla de la ley, no sirve para nada. Habla de nosotros, no sirve para nada. Pero habla, blinda, de blindaje, de caja fuerte, blinda la opción de la salvación en personas que se atreven a confiar en el Señor más que cualquier otra cosa. Eso es Romanos 10. Señor, te doy gracias en esta mañana. Pido tu bendición para mis hermanos. Cuídalos, Señor. Bendícelos. Que haya en el corazón de cada uno de ellos alguna reflexión sobre esta palabra. Que nos podamos preguntar, Señor, en esta mañana, ¿para qué nos congregamos? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué necesito la Biblia? ¿Para qué adoro a Dios? Adoro a Dios con la música, adoro a Dios con mi vida, adoro a Dios con mis recursos, adoro a Dios de todas formas. ¿Cuál es el fin, el propósito de la iglesia? ¿Para qué sirve la iglesia? Y a lo mejor realmente lo que me voy a dar cuenta es que no soy salvo, es que a lo mejor yo tengo mi propia religión. Gracias por tu palabra, Señor, que es tan poderosa.